El mensaje se titula Transición. Transición de la esclavitud a la libertad. Así es como está titulado el mensaje del día de hoy. Y hoy no estamos en una fase, habíamos estado trabajando algunas fases, habíamos pasado la fase 1, la fase 2, del día 1, del día 2, etc. Lo que el día de hoy vamos a tratar es algo que está entre la fase 2 y la fase 3, por eso se llama transición. Y te voy a explicar el por qué el Señor lo titula de esta manera. Y Él quiere que el día de hoy consideramos algo. Y hay principios detrás de toda la Escritura, principios que funcionan, principios que son eternos, principios que emanan del corazón de Dios. Y cada vez que tú y yo vivimos esos principios, la bendición de Dios viene a nuestras vidas y tú y yo vamos a poder caminar en aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Así que la transición de la esclavitud a la libertad tiene que ver entre lo que Él ya hizo y lo que Él va a hacer. Por eso vamos a pasar, es como pasar de un punto a otro. Pero algo que también debes de tener en mente es acerca de lo que el Señor hacía en las vigilias de la noche. Son principios que están en la Escritura y que tú y yo vamos a ir entendiendo en esta tarde. Quiero que me acompañes a 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 6. El día de hoy no lo van a poner en pantallas, tienes que prender tu Biblia o abrir tu Biblia, lo que se te haga más sencillo. 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 6. Todavía estamos arrancando cada mensaje con este pasaje, así que ya te lo debes de saber de memoria. Solamente que le voy cambiando cierta terminología de acuerdo a lo que hemos venido estudiando. Pero la palabra de Dios dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas a través de Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo lugar alto que rivaliza contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hasta ahí prácticamente es lo que hemos estado estudiando. Hasta ahí, si tú vas versículo por versículo viendo lo que el Señor ha hablado a nuestros corazones en estos domingos pasados, hasta ahí llegaríamos. Antes de pasar al verso 6 estaría lo que vamos a hablar el día de hoy, y es pasar de lo que Él ya hizo a lo que Él hará. Y el verso 6 está diciendo: y estando prontos, y esa palabra prontos tiene que ver con algo que se hace de manera apresurada. Dice: estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta o sea cumplida. Y cuando está hablando aquí en este versículo de que nuestra obediencia sea perfecta, es porque lo que tú y yo hacemos tiene que generar un impacto en la vida de las personas. Y es la culminación de un periodo. Y ahorita te voy a explicar, vamos a ir entrando en materia y te voy explicando a lo que me estoy refiriendo. Pero en el verso 6 vamos a hacer una conexión con algo que viene en el Éxodo. Hoy vamos a estar trabajando en la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Acompáñame al libro de Éxodo en el capítulo 12. Éxodo capítulo 12, y voy a arrancar en el verso 1. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Fíjate que el Señor estaba no solamente llevándolos a salir del cautiverio, sino estaba trastornando o transformando todo lo que tenía que ver con ellos. Les dijo: este va a ser el mes primero para ustedes. Entonces les está revolucionando y les está cambiando, porque lo que Él está haciendo es sacándolos de Egipto. Y Egipto tipifica al mundo y a la carne. El Señor nos saca de las áreas de esclavitud en donde tú y yo estamos
y nos saca a un lugar que Él ha previsto para nosotros. Pero cuando Él te saca, Él hace toda una, digámoslo, como una reingeniería. Él cambia absolutamente todo y Él va a marcar temporadas en tu vida. Él está marcando en este momento un principio para el pueblo de Israel. Está diciendo: a partir de este día, en este mes, va a ser el primer mes para ustedes. Y esto lo van a recordar por todas las generaciones. Entonces Él los está sacando y Él está diciendo: ahora voy a cambiar su manera, inclusive en su perspectiva de cómo ven la vida. Estoy diciendo ahora que este va a ser el primer mes para ustedes en los meses del año. Y le dice a Moisés y le dice a Aarón: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Fíjate que el Señor los está mandando a preparar algo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que les mandó a preparar. Yo creo que tú lo conoces la historia. Pero Él les manda a elegir en el día 10 de ese mes, que va a ser el primero para ellos. Les dice: van a tomarse un cordero y no van a desperdiciar absolutamente nada. Si no pueden acabárselo ustedes, o sea, si no son tantos en su familia y no se lo van a comer todo, tienen que juntarse con alguien de tal manera que no haya desperdicio, que no haya algo que se pierda. Dice: y el animal, voy en el verso 5, y el animal será sin defecto, será macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Y sabes lo que el Señor estaba tipificando acá? Lo que estaba preparando acá era un acto profético. Era un acto profético porque estaba hablando de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Él iba a ser el cordero que sería inmolado. Un cordero perfecto, un cordero que no iba a tener mancha, un cordero que iba a ser apartado, un cordero que iba a ser santificado, porque la santificación es apartar algo. Iba a ser un cordero especialmente elegido para esa actividad. Y nuestro Señor Jesucristo es ese cordero, dice: será inmolado. Y fíjate que está hablando en la terminología en la que tú encuentras cómo fue creado todo según lo que Dios hace. Dice: lo harás entre las 2 tardes, es decir, lo harás ese día. Y tú recordarás, como dice la palabra, y fue la tarde y la mañana de un día. Aquí está mandando al pueblo a hacerlo entre esas 2 tardes. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Es decir, está diciendo: santificaréis o apartaréis el aposento, el lugar donde será llevada a cabo la Pascua. Y eso habla también de nosotros ahora, de cómo tú y yo debemos ser santificados, cómo tú y yo debemos ser apartados. Y sigue diciendo en el verso 8: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y esto está hablando de un periodo de tiempo en el que deberían de comer el cordero que habían elegido y que habían separado. Y esto tiene que ver con las vigilias. Las vigilias, según el horario judío, empezaban a las 6 de la tarde y terminaban 6 de la mañana.
Están compuestas 4 vigilias en la noche. El Señor los mandó a que durante la noche, en esas vigilias, llevasen a cabo lo que Él les había mandado hacer. Van a comer el cordero en esas vigilias. Y esto está hablando que Dios nunca hace nada al azar. Siempre hay una estrategia detrás de todo lo que el Señor lleva a cabo. Una estrategia, hay un tiempo de apercibimiento y tenían que llevar a cabo ese acto profético de inmolar al cordero y de comerlo. Y a través de ese acto ellos iban a ser salvos. Y es lo mismo que tú y yo tenemos ahora. Nosotros nos acercamos a ese cordero inmolado y a través de él, por su sangre vertida, tú y yo tenemos salvación. Así que esto estaba pronosticando o estaba proyectando lo que iba a suceder. Estaba anticipando, estaba hablando de manera profética en lo que iba a venir. En el verso 9 sigue diciendo: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y si te das cuenta, cuando estábamos hablando en 2 Corintios, en el capítulo 10, verso 6, dice que debemos estar prontos para castigar la desobediencia. Quiere decir que hay cosas que el Señor nos manda hacer de manera apresurada. Son cosas en las cuales tú y yo debemos estar apercibidos para que podamos hacer y llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado hacer. Entonces aquí los manda a comer apresuradamente la Pascua. Él los está mandando a tomar de manera rápida la Pascua. Dice: deberían estar listos, deberían estar apercibidos, deberían estar ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en la mano. Dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ya tenemos pantallas. Vamos en el verso 14. Verso 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y tú podrías pensar que eso que el Señor le mandó a hacer al pueblo judío de alguna manera ya cesó. Pero ¿sabes? Las cosas que Dios dice son ciertas. Él no miente, y Él, cuando determina algo, Él lo ejecuta y lo lleva a cabo. Así que su palabra tiene un fiel cumplimiento hasta nuestros días. Él está diciendo: lo haréis por estatuto perpetuo, lo celebraréis. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A la Pascua. Él estaba diciendo: la Pascua es un evento que ustedes van a tener en su memoria de manera permanente, y va a ser un estatuto perpetuo, y tú lo celebrarás. Y la palabra de nuestro Dios, tú puedes ver en el Nuevo Testamento como dice: y haréis esto en memoria de mí. Tú ves en la palabra y dice: y haréis esto en memoria de mí, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que ese pacto o ese estatuto perpetuo, tú y yo lo estamos ejecutando. Tú y yo somos ahora ese Israel espiritual. Tú y yo estamos llevando a cabo la encomienda que fue plasmada ahí en el Éxodo, diciendo: vas a celebrar la Pascua de manera perpetua. Así que el Señor no se equivocó, al Señor no se le salió de control las cosas, diciendo: va a llegar un momento en el que no se van a hacer sacrificios, sino que iba a venir un sacrificio perfecto que iba a sustituir cualquier otro sacrificio, que de manera permanente iba a quedar en nuestra memoria. Así que tú y yo lo que debemos hacer es perpetuar ese Dice la palabra: haréis esto en memoria de mí, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga.
Y sabes, el domingo que viene vamos a tener Santa Cena. Y eso es el acto que el Señor nos ha mandado a hacer. Nos ha mandado a recordar el momento exacto en el que tú y yo hemos sido sacados de la esclavitud y hemos sido trasladados a la libertad. Una libertad que no nos costó a nosotros absolutamente nada, que es algo que el Señor planeó y preparó para ti, para mí, de tal manera que tú y yo podamos caminar en esa libertad que nos corresponde ahora como hijos. Si brincamos al Éxodo en el capítulo 13, partiendo igual del verso 1, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Le dice Moisés al pueblo: tened memoria que en este día habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre. Y lo que tú y yo debemos de tener en esa memoria, lo que tú y yo debemos recordar siempre, es cómo el sacrificio de Jesucristo ha traído un beneficio a nuestras vidas. Si el Señor mandó a recordar y al pueblo le mandó a decir: esto lo vas a hacer perpetuamente, es porque en eso tú y yo vamos a tener bendición de parte de Dios. Cada vez que tú y yo recordamos todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor hizo por nosotros, eso nos posiciona a ti y a mí en el lugar donde Dios nos quiere tener, recordando el resultado de toda la obra que Él hizo en el Calvario. Muchas veces se nos olvida. ¿Por qué tú y yo volvemos a estar bajo el yugo de esclavitud? Porque se nos olvida que somos libres. Porque se nos olvida todo lo que el Señor ya hizo a favor de nosotros. Se nos olvida el resultado tras el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Y cuando está hablando aquí de leudado, dice: y no comeréis leudado. Eso se está refiriendo a algo que había sido fermentado o en un momento corrompido. Aparte de que es un proceso que en la antigüedad tardaba un tiempo para que la masa leudara. Y el Señor los mandó a hacer las cosas rápido. Les dijo: van a hacer las cosas apresuradas, pero no van a tomar nada leudado. Es decir, no van a invertir tiempo en eso, no se van a corromper, porque yo los estoy sacando de Egipto, los estoy sacando de esa tierra donde están presos, donde están sujetos a esclavitud. Yo los estoy sacando de ese lugar y estoy cambiando todo en ustedes para que ustedes ahora recuerden de dónde yo los he sacado y a dónde los estoy llevando. Dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. ¿Y sabes qué quiere decir Abib? ¿Por qué tiene ese nombre ese mes? Está hablando por un lado de madurez, pero por otro lado de ternura. Es decir, es la etapa más temprana de la madurez, pero está hablando de madurez. Y ahorita te voy a decir dónde tú vas a poder encontrar esto en el Nuevo Testamento y lo que quiere decir ahora para nosotros. Cuando Jehová te hubiera metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Cuando Él mandó a que por 7 días estuviesen comiendo de esta manera, es porque cuando el Señor se refiere a 7, cuando tú encuentras ese número en la Biblia, está hablando de perfección, está hablando de plenitud, está hablando de madurez. Nada está puesto por azar en la palabra de nuestro Dios. Todo tiene un porqué detrás de las palabras de nuestro Dios. Todo tiene un porqué cuando Él manda hacer las cosas.
Ahora quiero que me acompañes a Gálatas 3:1. Ese es un pasaje que tomamos la semana pasada, que abordamos la semana pasada y que ya explicamos. Simplemente lo quiero traer a tu memoria. Pero dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y de este pasaje hablamos la semana pasada. Si no lo has escuchado, te invito a que en el canal de YouTube escuches la prédica de Guerra de Altares. Ahí abordamos este pasaje, ahí lo exponemos. Y está hablando este pasaje acerca de esa fascinación o de esa falsa representación que desvía nuestra mirada. Pero ahora si vamos a Gálatas 5:7, que tiene una conexión con este verso, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y fíjate lo que está diciendo en el verso 9: un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando el Señor giró instrucciones al pueblo de Israel y le dijo: no vas a comer leudado, estaba refiriéndose a que no deberían de comer nada contaminado, nada que hubiese sido corrompido. Porque lo que tú ves aquí ahora en Gálatas 5:7 dice: vosotros veníais corriendo bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y muchas veces pensamos tú y yo que las cosas que hacemos no tienen ningún tipo de consecuencia, que tú y yo podemos seguir participando de las cosas del mundo, que tú y yo podemos seguir contaminándonos con las cosas del mundo y que no va a pasar absolutamente nada. Pero este pasaje es muy claro cuando está diciendo: tú venías corriendo bien, ¿quién te estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, prestaste oídos o dejaste que cosas corrompidas viniesen a tu vida. Y dice: esta persuasión no procede del que te llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, con poco que tú empieces a dejar que corrompa tu vida, poco a poco te vas a ir separando del propósito de Dios. Así que hay una sabiduría maravillosa en la palabra de nuestro Dios cuando Él está diciendo: vas a apartarte, vas a separarte, hoy vas a tener un nuevo comienzo, hoy voy a transformar tu vida, hoy voy a cambiar todo tu entorno, pero tú vas a mantener caminando alejado de la corrupción, alejado de todas aquellas cosas que en algún punto van a desviar tus pies, van a desviar tu caminar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana es que hay cosas que están presentes en nuestra vida, que pueden desviarnos del punto a donde el Señor nos quiere llevar. Al pueblo de Israel lo iba a llevar a la tierra prometida, lo iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra que en sí misma era rica, pero ellos tenían que mantenerse en una posición alejados de todo aquello en lo que habían estado metidos, tras haber sido sacados de esa esclavitud. Tú y yo hemos pasado ese proceso, tú y yo hemos sido libertados, y no solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que ese es el punto de partida, es como nuestro mes 1. Yo creo que cada uno de nosotros podemos tener testimonio de cómo ha cambiado nuestra vida desde que Cristo vino a morar en nosotros. Cada uno tenemos ese testimonio y podemos estarlo recordando. Y ese sería tu mes 1, sería el mes de partida, el mes en el cual el Señor te sacó de la esclavitud. Pero a partir de ese momento el Señor te dice: vas a salir de ahí, y no va a ser la cosa fácil. Las cosas no van a ser sencillas, pero te voy a llevar a la tierra donde yo te he decidido llevar, a esa tierra donde fluye la leche y donde fluye la miel,
aquella tierra donde mi bendición está de manera constante para tu vida. Simplemente mantente apartado de la levadura. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí en esos pasajes. Y quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, vamos a partir del verso 6. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Y te acuerdas que te había yo dicho qué significaba Aviv? Significaba la etapa temprana de la madurez. Entonces tú y yo estamos en ese punto. El Señor nos ha ido trabajando, nos ha ido moldeando, ha ido sacándonos de la esclavitud, ha ido dispersando a nuestros enemigos en el camino, ha quitado a los enemigos para que tú y yo alcancemos esa madurez. Hemos salido de Egipto, hemos salido de la casa de servidumbre, y lo que el Señor quiere hablarnos es su sabiduría. Pero esa sabiduría solamente puede ser comprendida por aquellos que alcancemos esa madurez. Dice: sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es tu tierra de promisión. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así que el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere revelarse a tu vida, el Señor quiere mostrarse a ti como no lo ha hecho antes, como no lo ha hecho con ninguna otra persona. Pero eso depende de ti. Si tú ya estás en ese punto de esa madurez temprana, de esa etapa temprana de la madurez, si tú ya eres apto para escuchar la sabiduría de Dios y para ponerla por obra, entonces Él va a bendecir tu vida y Él va a revelarse a ti y te va a dar a conocer cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado, ni las cosas que no han subido al corazón del hombre. Esas son las cosas que el Señor tiene preparadas para ti, pero solamente si tú y yo estamos en ese punto de madurez. Así que el Señor lo que ha venido haciendo en los domingos previos es llevarnos a derribar los lugares altos, quitar la idolatría de nuestra vida, sacarnos de nuestra zona de confort, sacarnos de todas aquellas cosas que vienen corrompiendo nuestra vida, de tal manera que tú y yo podamos escuchar la sabiduría de Dios y poder ponerla por obra. Y tú y yo podemos escuchar la palabra de nuestro Dios y seguir caminando como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Y eso denotaría en nuestra vida que tú y yo no estamos caminando en madurez, que no hemos alcanzado esa madurez. Porque si alcanzamos esa madurez, entonces la sabiduría que Dios está hablando a nuestra vida es la sabiduría que tú y yo vamos a poner por obra. Así que cada principio que tú encuentras en la Escritura, si tú lo vives, vas a estar recibiendo lo que el Señor ha preparado para ti. Porque cuando tú caminas en madurez, cuando tú caminas aplicando la sabiduría de Dios, estás diciéndole: yo te amo. Estás expresándole tu amor a través de tu obediencia, a través del entendimiento que tú tienes de la palabra de Dios. Así que tú y yo debemos de caminar en esa sabiduría, si es que tú y yo ya hemos alcanzado esa madurez. Si no hemos alcanzado esa madurez, lo que debemos hacer es pedirle al Señor que quite de nosotros todo aquello corrompido que puede estar en nuestro corazón, de tal manera que tú y yo entonces tengamos un pleno entendimiento de aquellas cosas que el Señor ha preparado para nosotros. Y no vamos a obedecer por lo que tenemos al frente, por lo que sabemos que el Señor va a hacer. No obedecemos por eso, obedecemos por amor. Pero tú y yo no podemos obedecer caminando, amando a Dios, si tú y yo no tenemos esa revelación en nuestro interior. Estaríamos
como lo que está hablando aquí, esa sabiduría que los príncipes de este mundo no entendieron. Porque era sabiduría que no es de este siglo, es sabiduría que no es humana. La sabiduría de Dios está plasmada en toda la Escritura. De tal manera que cualquier pasaje que tú encuentres en la palabra y tú lo leas y dejes que la sabiduría de Dios se revele a tu corazón, eso te va a llevar a cosechar la bendición, toda la bendición de Dios que Él tiene para ti. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que tú y yo tenemos al Espíritu que proviene de Dios. Y uno de los propósitos del Espíritu en nosotros es revelarnos la voluntad específica de Dios y revelarnos lo que Dios ya nos ha concedido. Y algo de lo que el Señor ya te ha dado y que es algo que el Espíritu tiene que revelar en tu interior es la libertad. Tú ya eres libre. ¿Por qué seguimos caminando en derrota? ¿Por qué seguimos caminando bajo el yugo de esclavitud? Porque no hay una revelación clara de esa verdad en nuestro interior. Tú y yo podemos seguir caminando como presos o como en una servidumbre, siguiendo no por el Espíritu sino por la carne. Así que tú y yo necesitamos que el Espíritu revele en nuestro interior que somos verdaderamente libres, de tal manera que no haya nada que limite tu vida, que te tenga atado, impidiendo que tú y yo podamos recibir toda la bendición que Dios quiere darnos. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es otro pasaje que ya estuvimos abordando, que ya estuvimos trabajando en los domingos previos. Pero lo que estamos siendo orientados es a caminar dirigidos por el Espíritu. El Espíritu nos va a revelar aún las cosas más profundas de Dios, pero sobre todo lo que tú y yo ya poseemos, que eso es muy importante que tú y yo tengamos en nuestra memoria. El saber exactamente lo que Dios ya nos ha concedido, lo que Él ya nos ha dado. Y como te decía, no solo te ha dado la libertad, pero esa es una de las áreas más complicadas de que tú y yo tengamos reveladas en nuestro interior. Eso limita mucho nuestro andar. Cuando tú y yo no nos sabemos libres, caminamos como si estuviésemos esclavos, como si siguiésemos metidos ahí en Egipto. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Y tú y yo no somos distintos a ellos. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando iba caminando en el desierto? Añoraban lo que tenían atrás, lo que habían dejado atrás. Ya habían olvidado lo que era vivir en una vida de esclavitud. Y decían, a mí no me importa. Yo añoro las cebollas, los ajos, los puerros. Eso es lo que yo quiero. Y muchas veces tú y yo estamos en esa misma posición o en esa misma situación, añorando lo que teníamos antes. Queremos regresar a esa posición de esclavitud. No nos importa estar esclavos o estar prisioneros.
con tal de seguir disfrutando lo que disfrutábamos antes. Porque no valoramos la libertad, y no la valoramos porque no la entendemos. No sabemos exactamente lo que significa ser libres. ¿Qué pasa si te voy a poner un ejemplo, qué pasa si a un elefante desde bebé lo amarran con una cadena a un árbol para que no pueda irse? Ahí se va a quedar y va a ser condicionado a siempre permanecer ahí. Y va a llegar un momento en que le quitan la cadena y el elefante no se va, porque en su mente está que él es prisionero, que él está limitado, que él no puede moverse de ahí. Y eso es algo que el Señor quiere romper en nuestras vidas. Quiere romper todo aquello que nos mantiene prisioneros en las áreas de esclavitud, añorando lo que tú y yo teníamos, porque no entendemos la libertad. No entendemos que el Señor nos ha pasado de muerte a vida, que nos ha pasado de las tinieblas a la luz admirable. No entendemos que la libertad que gozamos ahora nos permite cosechar bendición, no solo en esta tierra, sino vamos a gozar de todo ello aún en la eternidad. Yo no sé si tú caminas como libre o como esclavo, pero muchas veces, por las situaciones que nos enteramos o que nos comentas, podemos ver que sigues prisionero. Y lo que quiere el Señor es revelarse a ti. Él quiere revelar esa libertad en tu corazón. Y no podemos seguir adelante, no podemos ir a la batalla, no podemos conquistar territorios si no entendemos esa libertad. El pueblo de Israel transitó por el desierto y el Señor fue enseñándolos en ese trayecto para que cuando llegaran a enfrentarse a todos los pueblos que tenían que echar fuera de la tierra, porque el Señor no les dijo: te voy a llevar a una tierra de promisión que está reservada para ti, hay ángeles ahí cuidándola para que nadie se meta. No, Él les dijo: van a llegar y tienen que conquistarla, es suya, yo ya se las di, pero van a tener que pelear contra el Heveo, contra el Jebuseo, con todos los feos, dicen. Van a tener que pelear contra todos ellos y van a conquistar. Si ellos no hubiesen entendido en todo ese proceso y aprendido en todo ese proceso en el desierto que ellos eran libres, no hubieran podido luchar contra todos esos pueblos y conquistar la tierra que el Señor les había dado. Muchas veces tú y yo estamos así como ese pueblo, estamos añorando todo lo que hemos dejado atrás, estamos tratando de no soltar lo que tenemos atrás, y eso nos impide llegar a la tierra de promisión, nos impide conquistar lo que el Señor ya nos ha dado. Aquí en la palabra tú estabas viendo que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para conocer todo lo que Dios ya nos ha concedido. Él ya nos dio esa tierra de bendición, Él ya te dio y ya dispuso para ti toda la bendición espiritual que hay destinada para ti. Pero si nosotros seguimos volteando atrás y queriendo tener todo lo que antes teníamos sin sabernos libres, entonces es todo eso que el Señor tiene para nosotros, no vamos a poder heredarlo, no vamos a poder conquistarlo. Así que el Señor quiere que tú te sepas verdaderamente libre. Y eso es la transición de pasar de la esclavitud a la libertad, venir a un conocimiento pleno de que Él ya hizo todo lo necesario para que tú y yo fuésemos libres. Él ya pagó el precio, y lo que va a hacer ahora es darte toda su bendición y todo su favor. Eso es lo que Él quiere hacer. Y cuando estamos hablando de vigilias, no es el tema de hoy, pero cuando al pueblo lo mandó a que en las vigilias comiese el cordero, es porque los estaba listando para la batalla.
estaba preparándolos. No solamente era ese acto profético de anticipar la venida del Señor Jesucristo, sino que los estaba anticipando y alistando para todo lo que tendrían que pasar adelante, porque a raíz de lo que ellos hicieran esa noche, iban a tener la provisión necesaria para el resto de sus días. Y es lo que tú y yo tenemos. Nosotros venimos y nos acercamos y aceptamos ese sacrificio, y desde ese punto tú y yo estamos siendo preparados para todo lo que viene, y estamos siendo capacitados y alimentados con todo lo necesario para todo lo que va a venir al frente de nuestras vidas. Y hablar de vigilias tiene que ver con la intimidad también. Así que el Señor también está buscando y demandando de cada uno de nosotros que vayamos a esa intimidad con Él, porque en la intimidad va a revelar el Espíritu todo lo que nos ha sido concedido, todo lo que ya tenemos. Muchas veces pareciera que estamos luchando con Dios y estamos pidiéndole y estamos clamando y estamos tratando de arrebatar algo que ya nos corresponde. La sanidad es algo que te corresponde por herencia. ¿Por qué sigue habiendo enfermos entre nosotros? La clave está en el mensaje que hablamos la semana pasada. Pero si el Espíritu no trae la revelación en tu interior de que eres libre aún de la enfermedad, vas a seguir preso de la enfermedad. Una ocasión te comenté algo curioso que pasó con una persona que vino a ser ministrada y se le ministró, pero también traía una enfermedad. Y le dije, ¿sabes? También la enfermedad es algo que te corresponde, la sanidad es algo que te corresponde por herencia. ¿Quieres que oremos y quitemos esa condición? ¿Y sabes qué respondió? No quiero, ya estoy acostumbrado y aparte ni me duele tanto. Dije, bueno, está bien, pues como dicen, al cliente lo que pida. Ahí había un área de esclavitud. Yo creo que si a ti te dijeran, ¿quieres ser sano?, pues dirías que sí. Pero curiosamente no siempre sucede así, porque no hay esa revelación de esa libertad que te corresponde. Eres libre de todo yugo de esclavitud, de toda opresión del enemigo. Eres libre de toda influencia del enemigo en tu vida, y la enfermedad es parte de ello. Así que si tú el día de hoy estás con algún tipo de enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es que le pidas al Señor que se revele a través de su Espíritu en tu interior, y que tú entiendas que eres libre de esa situación, porque teniendo ese entendimiento en ti, lo demás no va a tener derecho de permanecer en tu vida, y la enfermedad no puede quedarse ahí. La enfermedad tiene que retroceder. No digo que no haya una lucha, porque no es porque el pueblo llegó a las puertas de la tierra prometida y dijo, ya llegamos, sálganse todos, y todos, bueno, sí, está bien, ya vámonos. Les hicieron frente, pero el pueblo había entendido que Dios ya les había dado la victoria en todas las batallas que ellos iban a pelear. Esa es la revelación que el Señor quiere dejar hoy en tu corazón, que tú sepas que no importa las luchas y las batallas que tú vayas a enfrentar cada día, ya las tienes ganadas, porque tú eres libre, tú eres totalmente libre. Y el principio es que tú y yo debemos permanecer libres de la levadura, libres de la corrupción, libres de la contaminación, y ser lo que tú y yo hemos sido mandados a hacer. Tú y yo somos, dice la palabra, la luz y la sal en este mundo. Y la sal, ¿sabes para qué se utiliza? No solo para salar, para preservar. La levadura corrompe
La sal conserva. Pero si en tu vida hay levadura, ¿qué es lo que va a suceder a tu alrededor? Todo se va a contaminar. Y entonces no puedes caminar en toda la bendición de Dios, y tú no puedes ser esa sal que preserva lo que está a tu alrededor. Tú y yo debemos ser esa influencia. Dios nos mandó a impactar este mundo, a representarlo, a extender el reino, a establecer el reino. Y tú y yo lo podríamos hacer si tú y yo somos sal. Pero si tú y yo no somos sal, no podemos preservar. ¿Qué es lo que estaría saliendo de nosotros? ¿Qué es lo que estaríamos ministrando? Algo leudado. Y el Señor lo que quiere es que tú y yo nos apartemos de todo aquello que contamina nuestras vidas, y todo aquello que nos desvía, y todo aquello que nos hace perder el rumbo. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que si tú le has dado cabida a pensamientos, a ideas equivocadas, eso ha mermado en tu vida y te ha llevado a no obedecer a la verdad, y eso te ubica en una posición donde la bendición de Dios no fluye como debería fluir. La tierra de promisión es una tierra que fluía leche y miel. Y tú y yo estamos bajo la bendición de Dios, que debería ser constante, debería de fluir, debería ser un flujo constante, debería ser algo que no tiene impedimento para llegar a tu vida. Pero lo que lo limita y lo que lo estorba es la levadura que puede estar en tu ser, en tu interior. Yo espero que tú y yo meditemos en esta palabra y que dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestro interior, sacando a la luz todo aquello que puede estorbar, porque el Señor quiso bendecirnos. Su propósito es siempre bendecir tu vida. Él siempre quiere darte lo mejor. Él no se ha reservado absolutamente nada. Él entregó a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados. Pero no solo la salvación se reduce a eso. Como te lo he explicado en otras ocasiones, viene acompañado de todo un combo, digamos, donde tienes libertad, donde tienes sanidad, donde tus enemigos no te harán frente, donde la bendición fluye constantemente. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y si Dios está preparándonos y está dándonos esto a nuestras vidas, es porque Él quiere que tú y yo seamos bendecidos en todas las áreas de nuestro ser.